el nombre del Señor vamos a iniciar ya esta exposición sobre algunos aspectos de la Iglesia, como es la jerarquía, los religiosos, laicos, ya. Distintas personas, pero un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre, ya, que hemos sido realmente llamados por el mismo Dios, redimidos por el mismo Cristo y vivificados por el mismo Espíritu Santo. A veces tenemos la idea que el Papa es infinitamente más grande que los demás, que los religiosos o los sacerdotes también, que los laicos son clientes de la Iglesia, los cuales no tienen derechos, solamente nosotros. Y bueno, definitivamente que no es así. Lo que nos hace grandes a todos es precisamente las palabras que leemos ya en la Sagrada Escritura: un solo Señor, una Biblia y fe. San Pedro en 2:9 dice: vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y en los Efesios, un solo Señor, una sola fe, ya, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Bien, lo que voy a intentar exponer esta noche es que hay distintas vocaciones en la Iglesia y que lo esencial es vivirlo, cómo se vive. El Papa no es más grande por ser Papa, sino por ser buen Papa. Y un religioso no es mejor por ser religioso, sino ser buen religioso. Y un laico no es bueno o malo por ser laico, sino si es un buen laico. Judas fue apóstol de Jesucristo. Ser apóstol algo es maravilloso. Jesucristo llame por su nombre, ¿no? Cristo estuvo toda una noche en oración porque iba a elegir entre muchos a 12. Y fue eligiendo y eligió a Judas también. Fue apóstol de Jesucristo, pero lo que nos da a nosotros dignidad y nos da una jerarquía espiritual, hablando en otro sentido de jerarquía, no es el cargo, no es el puesto, no es la función, no son los grados en teología o en medicina. Lo que nos da a nosotros jerarquía humana, espiritual ante Dios es la caridad, es el amor. Nosotros hemos sido creados, pero vamos a escuchar muchísimas razones o muchísimas motivaciones por qué hemos sido creados. Después de 55 años de sacerdote para 56 y leer y escuchar, creo que llegamos a la conclusión que todos hemos llegado, ¿no? Hemos nacido para amar, pero amar en el sentido más limpio de la palabra. No hablamos de amor sentimental, ni hablamos tampoco ya de amor sensual, ¿no? Hablamos de amor como una decisión de la voluntad. Es una decisión de la voluntad en la cual nosotros libremente optamos por Dios y optamos por el prójimo. En San Marcos lo dice claramente Jesucristo, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Y no hay mayor mandamiento que estos. Y en San Lucas dice que el amar a Dios y amar al prójimo y tendrás la vida. Y en San Mateo, amar a Dios y amar al prójimo, y ahí se fundamenta toda la ley y los profetas. Yo respeto todas las motivaciones y todo lo que se diga, por qué hemos nacido, por qué y para qué Dios nos ha creado. Bueno, nos ha creado para amar, definitivamente. Un amor que es sufriente a veces. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, no estaba con un sentimiento de felicidad inmenso, ¿no? Fue su decisión. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, religiosos, laicos, los tres, diríamos, estamentos que hay en la Iglesia,
estamos hablando de que no somos más grandes unos que otros, ya por el cargo, por el puesto, sino aquel que ama más es más grande y el que ama menos es menos grande. Esa es la realidad, ya, esa es la realidad. Fieles de Jesucristo somos todos iguales en condición y en dignidad, cristificados, pertenencia somos de Cristo. Ya, o sea, lo que nos hace realmente extraordinarios es estar injertados en Jesucristo. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a Wadowice, que era su pueblo natal, fue a besar la pila del bautismo, porque ahí empezó toda su vida, claro. Previo al bautismo hay una fe, es la fe de niños, cuando los bautizan es la fe de los padres, es la fe de los padrinos, es la fe de la parroquia, es la fe de la iglesia, que se va a encargar de instruirnos, pero el injertarnos en el ser un esqueje, una rama ya, de Jesucristo, un sarmiento de Jesucristo, es a partir del bautismo. Eso es lo que nos da una condición y identidad de cristianos. Y ahí somos todos iguales. Juan Pablo II, como el actual Papa Francisco, no es más grande por ser Papa, sino es mucho, mucho más grande por ser bautizado. Y todos, absolutamente todos, ya, cuando estamos injertados en Cristo, nuestra grandeza precisamente es porque somos, de alguna forma, y ese cuerpo de Cristo, capítulo 12 y 13 de San Pablo, de la carta a los Corintios, hay diversidad, ciertamente, de carismas, de misiones, pero ahí solamente hay un espíritu. En el capítulo 13 habla hay infinidad de posibilidades, ya hay infinidad de posibilidades de ser y cómo ser cristiano. Pero dice algo San Pablo tan importante para que todos nosotros no admiremos tanto los cargos y las funciones. Dice San Pablo, aunque diera todo lo que tengo a los pobres, o sea, yo me despojo y todo lo que tengo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Más aún, dice también San Pablo, aunque diese mi cuerpo, muriese mártir en las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Y el que tiene amor es paciente, es benigno, no es engañoso, no es jactancioso, no se irrita, no piensa mal, no es interesado, no es descortés, no se de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera, y un amor así nunca muere. Pero definitivamente lo que estoy queriendo decir es que jerarquía, religiosos, laicos, no somos grandes por los cargos, la vocación, la profesión y el estado, sino cómo la vivimos. Y si la vivimos maravillosamente bien, pues perfecto. Pero si la vivimos mal, pues definitivamente no merecemos realmente, aunque hayamos sido papas, haya sido papa, ha habido papas realmente escandalosos en la iglesia, lamentablemente, no la mayor parte, no mucho menos. Tenemos 88 papas canonizados de los 265, ya. Pero no es la grandeza lo que da los cargos, ni la jerarquía, sino lo que da realmente el amor a Dios y amor al prójimo. Y esto, desde el principio, creo que debe quedar bien claro, ¿ya? Somos incorporados a Cristo por el bautismo, injertados como una vid en los sarmientos, pero también podemos ser sarmientos muertos, que no pasa la savia del tronco a los sarmientos. Y si no estamos injertados bien, no recibimos la gracia ni de los demás sacramentos, pues no somos nada.
Quiero hablar también un poco de los sacramentos porque hay también muchas definiciones de sacramentos. Algunos dirán que son signos externos por los cuales se nos comunica la gracia, distintas gracias. Para mí la palabra mejor es la palabra encuentro. Son encuentros con Jesucristo. En realidad hay solamente un gran sacramento que es Jesucristo. Y Jesucristo a través de la Iglesia. Y la Iglesia a través de los ministros. Pero que realmente son encuentros con Jesucristo que pueden ser encuentros realmente cuando estamos preparados, encuentros amorosos o pueden ser encuentros sacrílegos, depende, ¿no? Como el beso de Judas, ya en Getsemaní, depende de cómo realmente vivamos nuestra vocación. Es importante también el laicado no es después que la jerarquía y los religiosos son antes, sino son distintas vocaciones en la Iglesia. ¿Ya? Son distintas vocaciones en la Iglesia. El laico, decía Pablo VI, es consecratio mundi. Tiene comisión consagrar el mundo. No tiene la vocación de sacristán siempre. No tiene la vocación de obedecer siempre lo que realmente cree el sacerdote. No, el laico tiene una misión propia que es de todos. Cuando nos bautizamos, se nos hace igual que Jesucristo, sacerdotes, profetas y pastores. Muchos escucharán muchas veces sacerdotes, profetas, reyes, pero somos ante todo sacerdotes, somos ante todo ya evangelizadores y somos pastores. Y eso lo recibimos de Jesucristo, ya en el bautismo. Yo recuerdo, y los demás sacramentos lo mismo, recibimos de Jesucristo todo. Yo recuerdo un gran formador que nos decía, cuando administren sacramentos en la Iglesia, no pongan tanto de ustedes, que en lugar de encontrarse con Cristo las personas, se encuentran con ustedes. Y quien debe encontrarse, debe encontrar con Jesucristo. No tiene que encontrarse ni mucho menos con ustedes. Y algunos puntos de los laicos, el consecratio mundi, que todo el mundo realmente sea según Dios. Hemos visto los escándalos que ha habido, ¿no? en la política, en la economía, en la sociología, ¿ya? Y bueno, el laico lo que tiene que hacer es ser un buen cristiano, un buen católico. Y bueno, los colegios católicos, las universidades católicas, respetando las leyes de cada nación, pero tienen como misión ya una transmisión de una fe tan grande que cuando sean mayores, que cuando sean esposos, esposas, realmente comuniquen toda la fe que tienen a los demás, ¿ya? Bien, la Biblia y la fe. Antes he dado a conocer, he leído un poco los textos bíblicos ya que de San Pedro. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros somos tan importantes para Dios, ya que somos hijos de Dios. Y lo que nos hace grandes en la Iglesia, ser hijos de Dios, pero buenos hijos de Dios. Cuando somos bautizados, pues somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, miembros de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, del pueblo de Dios.
herederos del cielo, ya limpios de todo pecado, ya cuando somos realmente buenos cristianos, buenos católicos, y lo vivimos eso. Estoy queriendo decir que linaje elegido, o sea, en las tradiciones griegas los especialistas hablan, ¿no?, que somos de lo más profundo de Dios, de las entrañas de Dios, un sacerdocio para santificar, una nación santa y escogida. De alguna forma está haciendo alusión al pueblo de Dios, que nos habla tanto del Antiguo Testamento y San Pablo, ¿no? Pueblo adquirido para anunciar las alabanzas, ¿ya? Y los efesios lo mismo. Bien, después vamos a hablar un poco más, vamos a volver a ese punto, ¿no? Pero el sacramento del bautismo es lo que nos hace grandes. Se llaman sacramentos de iniciación, pero sacramentos de iniciación, cuando nosotros preguntamos ¿cuál es el principal bautismo, el principal sacramento de la Iglesia? Muchos dicen el bautismo. Yo diría, es el primero cronológicamente, pero ontológicamente, digamos, en importancia, en metafísica, diríamos, el más importante es la Eucaristía, porque en la Eucaristía se nos da Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ya, en la Eucaristía. Y ese además es el mismo Jesucristo el que realiza los sacramentos. Nosotros decimos in persona Christi, ¿ya? In persona Christi. Pero yo que voy a perdonar pecados, yo que voy a quitar el pecado original, yo cómo voy a preparar a una persona los sacramentos, la acción de los enfermos, ya para perdonar pecados, para confortar la enfermedad, confortar realmente la enfermedad, para salvar. No, es in persona Christi. Entonces nos hace grande la Iglesia el sacramento del bautismo y nos hace iguales. Y nos hace iguales. Lo mismo hablaríamos de la vida religiosa. Los sacerdotes sabemos que hay un documento, la Perfecta Caritatis, ya del concilio, que dice que los religiosos hacen los votos de obediencia, pobreza, castidad, para perfeccionar el amor. Para perfeccionar el amor. O sea, los votos no son un fin, son un medio. Hace el día 24 de febrero, cuando 4 jóvenes ya realizaban, hacían sus votos, ya, Tombero, con que San Pacomio hizo el primer monasterio de vida cenobítica. Hasta el año casi 2000, 1198, los trinitarios que hablaban de obediencia, pobreza, castidad, los religiosos vivían la obediencia, la pobreza, la castidad, pero no lo decían, simplemente decían, bueno, prometemos obediencia a la abad, prometemos que vamos a obedecer las reglas, prometemos que vamos a orar, prometemos que vamos a trabajar, pero no decían exactamente obediencia, pobreza, castidad. ¿Qué es lo que intentaban? Seguir a Jesucristo. Entonces, toda la Iglesia, todos los distintos estados que tengan, pues es para ir a Jesucristo. La vida religiosa es maravillosa, y en este momento que hay unas 700.000 religiosas, tal vez lo más hermoso que hay en la Iglesia, ya la vida religiosa femenina.
¿Sus votos les hacen grandes? Pues no. Muchas veces habrán escuchado en estas emisiones lo que decía San Vicente de las monjas de Port Royal. El jansenismo es una actitud sumamente rigurosa del cristianismo en que para poder confesar, poder comulgar, poder merecer las gracias de Dios, había que ser casi santo, inmaculado, casi bueno, muy bueno, pero puras como ángeles y soberbias como demonios, y ningún soberbio ama a nadie. Los soberbios no pueden amar a nadie ni pueden perdonar ya porque se aman a sí mismos, ¿no? La vida religiosa es para perfeccionar la caridad. La jerarquía es para ayudarnos también para la caridad y el laicado es para vivir también la caridad. ¿Ya? La jerarquía en la iglesia, obispo, sacerdote, diácono. Obispo, sacerdote, diácono. Jerarquía significa poder sagrado. Y la jerarquía la componen ya el obispo, diríamos, pues el papa, los obispos, los sacerdotes. Hay jerarquía de orden y jerarquía de jurisdicción. El papa, los obispos, los sacerdotes, tenemos jerarquía y poder sagrado de orden, de sacramento. El diácono también, pero no de jurisdicción. O sea, de jurisdicción es el tomar decisiones. No me gusta la palabra gobernar, la palabra mandar. Antes se decía, sí, el ex credendi, o sea, el creer, les vivendi, la forma de vivir, les regendi, de regir, de gobernar. Ciertamente, el Papa tiene que tomar decisiones, el obispo tiene que tomar decisiones, el sacerdote también. Pero hoy día se usa mucho más la palabra el pastoreo, ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer por los demás? Y las funciones de toda jerarquía, como las de los religiosos, religiosas, como de los laicos, es evangelizar, santificar y pastorear. ¿Ya? Es evangelizar, santificar y pastorear de distinta forma. El Papa no va a hacerlo igual que lo hace pues, un catequista, pero tendrá que evangelizar los tres y tendrán que santificarse y procurar que se santifique. Antes, cuando teníamos del laico, una anterior a esta, decíamos que muchos laicos son los Biblias vivientes, la única Biblia que muchos van a leer, en el sentido que el laico tiene una misión en la iglesia de amar, pero también tiene de pastorear, de preocuparse de los demás, de evangelizar. Y mucha gente definitivamente no lee la Biblia. Mucha gente, lamentablemente, los cristianos católicos ya, gracias a partir del concilio se lee mucho más, ya pues no leerán la Biblia. Entonces, la conducta de muchas personas va a ser la única Biblia que van a leer. San Francisco de Asís murió el año 1226. Creo que invitó al hermano Lobo, así él ponía sus nombres a los frailes. Y él, vamos a predicar. Estuvieron saliendo por la calle y a la hora, 2 horas, vuelven y le dice el hermano Lobo a San Francisco, hermano Francisco, pero no íbamos a predicar, ya hemos predicado. Pero si no hemos predicado en ninguna iglesia, no hemos predicado. Nos han visto, hemos deseado a todos paz y bien. Hemos preguntado cómo estaban los demás. Hemos preguntado si necesitaban sacramentos, si tenían el pan de cada día para comer. Hemos preguntado ya si tenían salud. Hemos preguntado y hemos dicho que lo que importa es estar alegres, como decía
San Juan Bosco decía que hay 11 mandamientos, ¿no? El onceavo mandamiento es estar alegre. Creo que hemos estado predicando. No, pues los laicos tienen una misión comenzando por la casa. Comenzando por la casa, el papá, la mamá dan la vida, el amor y Dios. Dan la vida, el amor y Dios. Y por eso hay una expresión que hace tiempo estamos diciendo: papás no dejen a sus hijos sin Dios. Y no hay en nuestra existencia cosas más importantes que esas, ¿no? Que la vida, vivir, que el amor, ¿ya? Y que Dios, ¿ya? Y los laicos en la primera iglesia doméstica, palabras de Pablo VI, pues precisamente es para eso, para transmitir la fe, para transmitir a Dios. Lamentablemente se ha perdido en mucho esa transmisión a veces de la fe. Yo recuerdo cuando hice la primera comunión, pues, lógicamente tenía mi catequista, Carmen, pero la que a mí me preparaba era mi madre. Mi madre era profesora, tenía formación, era mi madre, y me preparaba para confesar. Mi madre y mi padre, pues, pendientes de nuestra vida religiosa y nos decían eso, ¿no? ¿Cómo te has confesado? ¿Quién está en la hostia? No me acuerdo la palabra, se decía en la hostia, pues el pan, Jesucristo. No decían cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero está Jesucristo. ¿Cómo hay que tener el alma limpia? ¿Y qué significa eso? Pues que no hay que tener pecado, ¿ya? No hay que tener pecado. Bien, entonces, queridos amigos, en la Iglesia hay 3 estamentos: jerarquía, religiosos, laicos. Y los 3 estamentos están en función de amar a Dios y amar al prójimo. Y que no hay mayor mandamiento que estos. Y solamente es más grande ya aquel que realmente pues, ama a Dios más y ama más al prójimo. Hablando un poquitísimo de la jerarquía, comenzando por el papado, el día 18 de mayo del año 1870, 18 de mayo de 1870, en el Concilio Vaticano I, que se interrumpió con Víctor Manuel, rey de Italia, y quitó todos los estados pontificios al Vaticano después del año 1928, no se arregló, pero se buscó alguna forma de buena convivencia. Se definieron 4 cosas: que el papado es de derecho divino, que es para siempre, que tiene jurisdicción universal y que es infalible en moral y en dogmática. Ya, 18 de julio de 1870. Además del papa están los obispos. El sacerdocio, el orden sacerdotal tiene 3 grados. Ya, obispo, sacerdote, diácono, que ciertamente tiene poderes distintos, ¿no? El poder de la jurisdicción del Papa sobre toda la Iglesia Universal. Precisamente uno de los dogmas que se definió es ese, ¿no? Jurisdicción universal. El obispo tiene jurisdicción en su diócesis, el sacerdote en su parroquia. ¿Ya? Pero el Papa la tiene en todos los lugares. Y es de derecho divino porque es clarísimo, no vamos a repetir, y sobre todo en San Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. Y que el primero que nombran todos los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles, al primero que nombran siempre es San Pedro, que después que viene el Espíritu Santo, sobre ellos celebrábamos el día pasado, pues es San Pedro el que toma la palabra y se convierte en muchos. Ya. Para nosotros, lógicamente, Jesucristo no pensó en el Vaticano, perdón, la palabra pensar no nos dijo nada sobre el Vaticano. Por otra parte, los papas no han estado siempre en el Vaticano. Estuvieron en el concilio, en
en el Laterano, fuera de Roma, más de 900 años, hasta que volvieron de Aviñón, de Francia. ¿Ya? Pero lógicamente es como una siembra que tiene capacidades. Cuando la iglesia irrumpe, el día de Pentecostés, también habrán escuchado, como yo, que la iglesia nació en Pentecostés. Bueno, es de fe que Jesucristo nació en la iglesia, pero no es de fe que exactamente fue ese día. Irrumpe la iglesia ese día, ¿ya? Y pues lógicamente eran ¿cuántos? Pues eran los apóstoles y María Santísima. Y aquí ahora el último anuario de la iglesia que dice que tiene 1.350 millones de católicos, lógicamente de estos 2000 años de historia de la iglesia, muchas cosas distintas han sucedido. Pero definitivamente es innegable por la Sagrada Escritura que Pedro es el fundamento de la iglesia. Y tampoco quiere decir que sea más que nosotros, que los demás. Tiene una función distinta la iglesia, pero no es más. No es más que ser hijo de Dios. Y no es más que, por ejemplo, que somos todos, ni la posibilidad tampoco de comulgar. ¿Ya? Todos los sacramentos de iniciación ciertamente comienzan por el bautismo, cronológicamente, pero el recibir a Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en gracia, lo mismo es para el Papa que para nosotros, pero sí tiene distintas funciones y es para siempre. Cuando habla también Jesucristo de las llaves, en el 16-18 de San Mateo, las llaves es poder, y el poder tampoco significa santidad, significa que tiene poder, el mismo poder para perdonar. El Papa y los obispos y los sacerdotes tenemos poder. Aunque el sacerdote no tuviera fe, aunque el sacerdote no estuviera en pecado, no por eso el sacerdote dejaría de ser el ministro que Dios se vale de él para que se perdonen los pecados. Hay distintas fórmulas de la absolución, pero hay una esencial, ¿no? Yo te absuelvo de todo pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo dice el Papa, lo dice el obispo, lo dice el sacerdote, y es válido. Antes había una fórmula previa que decía, nuestro Señor Jesucristo perdona tus pecados y yo en su nombre. Ahora ha cambiado un poco, pero realmente me gustaba esa otra fórmula, pero acababa diciendo eso, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya. Y es jurisdicción universal, mucho ha habido en la historia de la iglesia, se han apartado del Vaticano. Por eso, para ser iglesia no basta estar bautizado, ni basta tampoco creer. No, hay que estar integrado en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es jerarquía, religiosos, laicos. Hay que estar integrado con la jerarquía, los religiosos, los laicos. Ya. Y esto nos hace realmente ser iglesia. El obispo tiene los poderes propios ya de una parcela de la iglesia y es maestro también para evangelizar, ya santificar y pastorear. La misión de la iglesia esencial, capítulo, creo que es el número 14 del Evangelio Nuntiandi, es evangelizar. Ya, hay que evangelizar. Y evangelizar es eso, es hacer... evangelizar, ¿no? Lo importante es cuál es el contenido de la evangelización, Jesucristo. El principio, el centro y el fin es Jesucristo. Y la misión de los tres estamentos de la Iglesia, tanto del Papa como los obispos, sacerdotes, es seguir a Jesucristo. ¿Ya? El obispo solamente puede nombrarle el Papa. Tal vez a algunos les interese cómo nombra ya obispos, pues el Papa, pues normalmente a través de la anunciatura, a través de las conferencias episcopales, se va a presentar a personas ya, y el Papa, hay un dicasterio, se llaman dicasterios, cerradas congregaciones, son como ministerios, estudian ya a los presentados, 3, 4, y escogen el que creen que es mejor ante Dios, y el Papa le elige para obispo y le da una jurisdicción ya dentro de toda la iglesia, en el cual es
el pastor supremo y solamente sobre él está el Papa. ¿Ya? Y tiene la misma misión de evangelizar, santificar y pastorear. Tiene como es el ministro ordinario propio de la confirmación. Y el presbiterio se llama los sacerdotes que escogen, sean, se llamaba de otras formas, ya también se llama el colegio, ya, el colegio que está alrededor del obispo para asesorarle, ya. El papa, obispo y sacerdote, también presbítero. La palabra presbítero en griego significa anciano. La definición de San Pablo en la carta a los Hebreos, el capítulo 5, ciertamente se atribuye, estaba leyendo la Biblia del Peregrino de Schockel, que la diferencia entre lo que ofrecían los antiguos sacerdotes ya y el sacerdote actual, nosotros ofrecemos a Jesucristo, los otros sacerdotes ofrecían corderos, ya, y decía, les faltaba un poco compasión e intimidad. Define San Pablo, el sacerdocio, todo sacerdote es tomado entre los hombres, en favor de los mismos hombres, en aquellas cosas que miran a Dios, que puedan compadecerse de ignorantes y extraviados, porque Él mismo está lleno de flaqueza, y nadie se apropia de esta vocación, sino aquel a quien Dios llama. Tomado entre los hombres, en favor de los mismos hombres, en aquellas cosas que miran a Dios, que puedan compadecerse de ignorantes y extraviados, porque Él mismo está lleno de flaqueza. Y ofrezca sacrificios por sí mismo y por el pueblo, y nadie se apropia de esta vocación, sino aquel a quien Dios llama. Bueno, esa es la jerarquía. Y el diácono también tiene ya el poder sagrado, pero no tiene jurisdicción. También el sacerdote tiene capacidad de tomar decisiones, el diácono puede predicar la palabra, puede bautizar, puede administrar la Eucaristía, es ministro ordinario, ya, pero no tiene jurisdicción sobre nadie. Pero la misma jerarquía, papa, obispos, sacerdotes, diáconos, nuestra finalidad es, mejor dicho, el objetivo último es amar a Dios y amar al prójimo, a través de una función específica, distinta, que está muy bien especificada en el derecho de la Iglesia, así como hay un derecho civil. Hay también un derecho que se llama Codex Juris Canonici, Código de Derecho Canónico de la Iglesia, ya las funciones de cada uno. Ahí he puesto la primera promesa de San Pedro, ya, cuando le llamó, dijo que era piedra, pues las llaves, que significa el poder, y atar y desatar, pues significa dirigir y perdonar. Algunos dicen que es lo que es permitido y lo que no es permitido. Y hay algo muy importante, una parte de San Lucas, que dice: Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tú entonces, cuando hayas vuelto de las negaciones, tendrás que fortalecer a tus hermanos. La infalibilidad un poco está aquí, también por acá, pero también el más responsable, ¿no?, de la Iglesia, que no quiere decir que sea mejor que nosotros, sino el responsable de la Iglesia. También el papado, bueno, hay unas cuantas datos, 21 papas murieron como mártires, pero 85 en total han sido canonizados. Creo que sin contar estos tres últimos que se han canonizado de este siglo, ha sido canonizado pues San Pío X, que murió en el año 14, Juan XXIII, que murió el 3 de junio del 63, después Pablo VI, que murió el 78, el 6 de agosto, y Juan Pablo II, que murió un día 2 de abril del año
en 2005, ya. O sea, el papado normalmente ha sido muy digno, pero a veces no ha sido tan digno como debería haber sido, pero eso no le quita las funciones que Dios le ha dado. No vamos a ser juzgados, como he dicho, por el cargo que tengamos, sino por lo que realmente ya vivamos en nuestra vida. Vivamos en nuestra vida. Y tiene siempre la jerarquía, tiene como misión siempre evangelizar desde cada uno, según la función que le da el derecho, evangelizar, santificar y pastorear. También algunos han preguntado si puede emitir el Papa. Pues sí, Pablo VI te dejó una carta de que si tenía alguna deficiencia física, mental, y no podía decirlo, pues presentaba la renuncia. Un tal Benedicto IX dimitió 2 veces, San Celestino V en el año 24, ¿ya? Además de eso, de la jerarquía, tenemos la vida religiosa. La vida religiosa comienza, tal vez, ya en el Antiguo Testamento, tenemos que decir que había los esenios. Los esenios eran de alguna forma monjes, como ahora tenemos en la Iglesia Católica, que vivían. Yo tengo expresamente las reglas, los esenios, casi como viven los monjes ahora. Ciertamente que era una secta del templo, pero vivían realmente con una austeridad y unos cantos de alabanza a Dios, pues casi como los religiosos actualmente. En la Iglesia comenzó en tiempos ya, las persecuciones se acabaron el año 313, y en el año 315 se hizo de la religión del imperio, y fue ya mucho más fácil que hubiese religiosos, religiosas. Más o menos el año 330 comienzan ya los monasterios de religiosos y religiosas. Y en el año 330, San Pacomio. Y después también San Basilio y San Jerónimo en Oriente. Oriente lo llamamos de Italia hacia Jerusalén y Occidente de Italia hacia acá. Y pues, después en Occidente sobre todo está San Agustín, que muere el año 430, y San Benito, que muere el año 547. ¿Ya? Bien, pues la vida religiosa está en la Iglesia esencialmente para lo mismo, pero de distinta forma. Es evangelizar, es también santificar y pastorear. Decía San Juan de la Cruz que la vida religiosa son los pararrayos del mundo. Una persona, cualquier persona que quiere ser religioso, no solamente para salvarse, religioso es para seguir a Jesucristo y hace unos votos, ya, pero es esencialmente para amar más a Dios y amar más al prójimo. Los votos, ya he dicho que se han formulado, los votos siempre se han vivido en la Iglesia, desde el año 330, siempre. Cuando se consagra una persona a Dios, la jerarquía, una parte de religiosos, laicos, cuando se consagra a Dios un religioso, pues el voto de obediencia quiere decir que no va a buscar cargos políticos, ni dentro de la Iglesia tampoco. Si en la Iglesia alguien desea mucho ser obispo, eso ya no sirve para obispo. Y cualquiera que desee mucho un cargo importante en la Iglesia, ya no sirve para él. La Iglesia estamos para servir. Y si realmente tiene conciencia, los cargos pesan. Entonces, voto de obediencia significa eso. El voto de pobreza es que no se va a intentar conseguir ni posesiones, ni dinero, ni estar preocupado de
de realmente almacenar y tener cuentas corrientes, etc. Y el de castidad, pues no tener pues pareja y no tener familia, no tener hijos. El voto de castidad abarca tres cosas. En primer lugar, no tener pareja ya y amar a una mujer para siempre. En segundo lugar, ninguna actividad de tipo sexual. Y en tercer lugar, la renuncia a tener hijos. ¿Para qué? Para tener más libertad y entregarse a Dios y al prójimo. Para tener más libertad, entregarse a Dios y al tiempo y al prójimo. Y también, ¿saben? Hay algo que también he aprendido en la vida. El religioso, de alguna forma, consagra su tiempo a Dios. Consagra su tiempo a Dios. Y le consagra de tal forma que precisamente estos votos le dejan libre. Dejan libre para que todo el tiempo de su vida lo dedique a Dios. Y todo lo que gana económicamente, pues no es de él, es de la comunidad. Y él no tiene que aspirar a tener cargos grandes, sino lo que la obediencia les dice. Y simplemente hace voto de obedecer, le guste, no le guste, la verdad, no. Siempre el religioso tiene bajo pecado, ya tiene que obedecer, a no ser que le mandase una cosa que es pecado. Si fuese pecado, lógicamente, pues no le obligaría a obedecer, pero se hace para eso. Pero también consagramos el tiempo. A veces me hace gracia la gente porque dice, aquí estamos pasando el tiempo, matando el tiempo es la vida. Y la vida la consagramos a Dios, los religiosos. Y bueno, en el fondo religiosos y laicos y jerarquía. Pero nosotros lo hacemos con un voto especial, ya como obligándonos para eso, ya. Y entonces los tres estamentos de la Iglesia, tanto la jerarquía, los religiosos, laicos, pues buscamos perfeccionar la caridad. A veces preguntan algunos, ¿y por qué hay tantas clases de religiosos? Pues hay tantas clases de religiosos cuantas especialidades hay en la Iglesia. Perdón, y especialidades hay en medicina, ¿no? Las congregaciones nacen cuando hay una ausencia o una necesidad en la Iglesia. Por ejemplo, hay una necesidad que para enseñanza, hay necesidad para que tratar enfermos, hay congregaciones, por ejemplo, que hacen voto de atender a personas que están enfermas contagiosas. En primer lugar, nacen los monasterios que no tenían evangelización hacia afuera. El más riguroso, sin duda ninguna, es el de San Bruno, del siglo XI, creo, que hizo los cartujos. Los cartujos viven cada uno en su celda. Comen, estudian, trabajan solos, y solamente se reúnen en la iglesia. Después de los monasterios, sobre todo fue San Benito, el que ordenaba a los benedictinos, que fueron de alguna forma reformados por los... visten de negro. Y acompañan también a la espiritualidad, les acompañan hasta el arte románico. Después vinieron los monjes blancos, que eran los cistercienses. Ya el estilo gótico es como una aspiración hacia Dios, que no tenía propiamente pastoral como finalidad, pero de hecho sí lo han tenido en la historia de la Iglesia. Todo Centro Europa y Inglaterra pues fueron evangelizados por los benedictinos. Y pues, cuando hablan que la Edad Media es todo atrasado, no, la Edad Media tiene cosas maravillosas. Todo el mundo de la Iglesia de los benedictinos, de Santo Tomás, que murió en 1274, San Bruno, San Francisco, que murió en 1226, ya. Después de estos monjes vienen los órdenes mendicantes, son franciscanos, son dominicos, ya son carmelitas, son agustinos, que tienen las dos misiones, ¿no? Los monjes dividían el día en 8 partes, ¿no? Maitines, prima, tercia, sexta, nona, laudes, vísperas y completas. Cada 3 horas iban a la iglesia para cantar las alabanzas a Dios y los salmos a Dios. Y decía San Benito sobre todo, ora et labora, trabaja.
no viven de limosna, trabaja y reza. Ora et labora. Después vinieron ya las congregaciones que ya suprimieron el coro, o sea, teníamos obligación de rezar en el breviario, pero ya no en el coro, sino para dedicarnos más a la pastoral. Y después las sociedades de vida apostólica, que en el antiguo derecho se llamaban sociedades que viven en común sin voto, pues los votos son privados. Y después también vienen los institutos seculares. Ahí, conforme hay necesidades y ausencias en la iglesia, se van creando órdenes religiosas. En el fondo, todas es para perfeccionar la caridad. Cada uno según su temperamento. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué las monjas están todo el día rezando? Bueno, pues porque la oración no es para ellas, no es para toda la iglesia. Tal vez si muchos permanecemos en la vocación y los matrimonios en su matrimonio, y cada uno en la profesión y el estado, y lo hacen espiritualmente bien, precisamente porque hay quien reza por ellos. Ya. Entonces, lo que yo quisiera decir en todo esto es que la jerarquía, los religiosos, los laicos, esos dos puntos para mí importantísimos, hacer de las iglesias, hacer de las casas iglesias domésticas, y que en lugares donde trabajan, que se trabaje con honestidad, con rectitud, que para muchos es la única Biblia que van a leer, o sea, la forma de actuar, ¿no? Correcto, es derecho, ya, lógicamente es una transmisión de la fe, aparte de las catequistas, etcétera. Y todos somos necesarios en la iglesia de Dios, todos somos necesarios. Como ahora estamos viendo en esta pandemia, en un hospital es absolutamente necesario el director del hospital, pero es absolutamente necesario también la persona que quita los residuos sólidos de todo tipo, y la cocinera, y la que limpia, ya, y los técnicos, y los enfermeros, y las enfermeras, ya, y sacerdotes, y los tal vez médicos recién salidos que van aprendiendo y van dando su tiempo, y ojalá también haya en todos los hospitales un capellán que atienda a los enfermos, no los que se van a morir, sino para que ofrezcan sus sacrificios a Dios, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que quería compartir con ustedes sobre la iglesia, estos tres estamentos de la iglesia: que jerarquía, religiosos, laicos. Todos somos iguales en dignidad, no en funciones, pero sí iguales en dignidad. Todos somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, miembros de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, del pueblo de Dios, herederos del cielo. Y todos tenemos como misión ya evangelizar, santificar y pastorear. ¿Y todo para qué? Para seguir a Jesucristo, para perfeccionar el amor. Hay algunas congregaciones, y acabo, que no dicen los votos de obediencia por esa castidad, sino hago voto de parecerme lo más posible a Jesucristo. Y algunas otras congregaciones dicen, algunas, que hacer siempre lo más perfecto. Entre dos cosas buenas, siempre es lo más perfecto. Pues ojalá cada uno, según la profesión, la vocación y el estado que tenemos, pues perfeccionemos el amor y cada día amemos más a Dios y amemos más al prójimo. Y muchas gracias. Si hay alguna pregunta. ¿Qué WhatsApp? Históricamente, ¿en qué época de la historia de la Iglesia se crean las jerarquías de la Iglesia Católica, los calendarios regidos por el Papa, no necesariamente obispos? Pues no son necesariamente obispos. Ya, la jerarquía
se va creando conforme va avanzando la Iglesia. Ya, por eso he dicho que aunque Jesucristo, lógicamente no va a hablar del Vaticano, Jesucristo no va a hablar de la diócesis de Lima, pero le da ciertamente como una semilla, le da un poder ya para ir, según las necesidades de la Iglesia, ir creando ya dentro en primer lugar, los cardenales no son jerarquía, es un título más o menos honorífico, pero los obispos, pues desde el principio dice ya la palabra que los obispos tengan una mujer, que sean dignos. De alguna forma, desde el principio de la Iglesia existía el obispo, y existía el presbítero, y existía el diácono, ¿ya? Y el cardenal, los cardenales no son, ahora, no son una jerarquía distinta, simplemente puede ser sacerdotes. Yves Congar, en uno de los teólogos mejores del siglo pasado, cuando le nombraron cardenal, él estaba ya en su lecho de muerte. De alguna forma quería la Iglesia, el Papa, decirle que bueno, toda su vida y toda su obra, lo que había escrito, realmente era digno de un gran sacerdote y de un gran teólogo. Ya, o sea, es un título casi más honorífico que otra cosa. Para ser sacerdote primero que ser laicos. Para ser sacerdote primero que ser laicos. Bueno, lógicamente, hay un sacerdocio ya común de los fieles y un sacerdocio ministerial. El sacerdocio común de los fieles viene de Jesucristo y todo viene de Jesucristo. Pero el sacerdote ministerial, el que recibe además ese sacramento del orden, es un laico que recibe el sacramento del orden ya, y cuya misión pues es también de una forma especial, ya evangelizar, ya santificar, ya y pastorear. Y ejerce de alguna forma por delegación ya del obispo, el administrar el sacramento es evangelizar por delegación del obispo, pero es primero lógicamente es laico. Magali, ¿ha escuchado que hay congregaciones que realizan un cuarto voto? Pues sí, nosotros, casi todas las congregaciones tienen un cuarto voto. Por ejemplo, preocuparse ya, preferencia a los pobres, preferencia a los enfermos, preferencia a la enseñanza, preferencia a las misiones macestra, las misiones que si irse de acá, irse al África, o irse al Asia, irse a Alaska, hay un cuarto voto, por supuesto que sí, ya. Una pregunta más. ¿Podría contarnos algo, aunque sea brevemente, sobre el diaconado permanente? ¿La FM realiza esa preparación? Pudieran ser los hermanos en las congregaciones como las religiosas, hacen votos y no son sacerdotes, pues en las congregaciones masculinas ya hacen votos pero no son sacerdotes, hermanos, y ellos pueden ser ya diáconos permanentes. Y en la CM pienso que sí que hay algún diácono permanente, pero no es la finalidad, es otra. Ellos tienen una misión muy propia dentro de la congregación, lo mismo exactamente que este cuarto voto, la obediencia igual, la pobreza igual, la castidad igual, el servicio a los pobres también igual, y no necesariamente tienen que ser diáconos para eso. Pero hasta donde sé sí que hay algún diácono permanente en la iglesia, porque pienso que donde más se necesite en algunos lugares, porque el diácono sabe que tiene potestad ya para el sacramento del bautismo y de la Eucaristía, y si tuviese licencia del
del ordinario sea su provincial y del obispo, pues podría también predicar. Pero en principio, pues no. ¿Alguna cosa más? Bien. Dentro de esta profesión podemos hacer apostolado con nuestro prójimo. Yo trato de hacerlo con mis alumnos. Pero claro, mi madre era también profesora y después de muchísimos años yo estuve con un médico y me decía, bueno, cuando hablando, etcétera, mira, me dijo los mandamientos, me dijo oraciones y señor ya mayor, y me dijo, mira, tu madre, por mi madre, me enseñó a rezar. Además, esta letra tan buena que tengo, los médicos a veces tienen una letra un poco mala, tal vez por la prisa que tienen siempre, dice, pero tu madre me enseñó a rezar. Y me dijo unas cuantas oraciones que yo me acordaba también de pequeño mi madre. Y bueno, una cosa curiosa, dije, bueno, ¿cuánto le debo? Tuve varias citas con él. ¿Y cómo te voy a pagar si tantas cosas me enseñó tu madre? Bueno, fue una cosa realmente simpática, ¿no? Claro que sí, que una profesora puede enseñar muchísimo cuando hay vocación realmente cristiana, católica, y definitivamente para eso son las normales católicas y las universidades católicas, para preparar profesionales que realmente sean profundamente católicos. Y si alguien tiene posibilidades de transmitir, de evangelizar, sin duda ninguna que es el profesor, la profesora. Ahí tiene los alumnos, ahí tiene horas, no se van a escapar. Ya van a tener que oír. Si una buena profesora, en primer lugar, pues vive cristianamente y está bien formada, claro que puede hacer una maravillosa evangelización, maravillosa preparación para los sacramentos. Y el pastoreo que es preocuparse de los demás, ¿no? A mí la palabra gobernar, sí, hay que tomar decisiones, pero hoy día la palabra pastoreo, decía, ¿no? San Agustín decía, para ustedes, decía su pueblo, para ustedes soy pastor, pero entre ustedes soy también oveja, porque siempre es Dios, es el pastor, ¿no? Para ustedes también soy oveja. Bueno, recordamos todos lo que nos decía el Papa actual, ¿no? A los sacerdotes, que tenemos que tener olor a oveja, pero también los buenos profesores y profesoras que hay, gracias a Dios, muchos, ¿no? Que transmiten así la fe. Gracias. Tanto la jerarquía, religiosos, laicos, tenemos la misma dignidad, pero funciones distintas. Y son en la Iglesia, están en la Iglesia para perfeccionar la caridad, para amar más. Y es más grande el que ama más. Y solamente esa es la función. Y repito otra vez lo que dicen los sinópticos. Cuando dice San Marcos, no hay mayor mandamiento que esto, es amar a Dios y amar al prójimo. Y San Mateo dice que la ley y los profetas, ahí en amar a Dios y al prójimo se resume la ley y los profetas. Y San Lucas dice, tendrás la vida, se te va a salvar. Muchas gracias, que Dios nos siga bendiciendo y que seamos cada uno la vocación, la profesión y el estado, seamos dignos de Dios y dignos de los demás. Muchas gracias.